Procesos cognitivos superiores. Aprendizaje, inteligencia y pensamiento. Hola amigos, soy Rafael Robles. Hoy vamos a hablar de los procesos cognitivos superiores, centrándonos en tres aspectos: el pensamiento, la inteligencia y el aprendizaje. Vamos a ver a continuación los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de este temario. Tengan paciencia, este vídeo puede durar algo así como 2 horas. Si ustedes se cansan, lo paran y lo pueden continuar en otro momento. ¡Vamos, adelante! El índice va a tratar los siguientes aspectos. En primer lugar, trataremos el concepto de psiquismo inferior y de psiquismo superior, es decir, la conciencia directa y la conciencia refleja. A continuación hablaremos de los tipos de aprendizaje más importantes: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por comprensión. El tercer punto lo dedicamos a la inteligencia animal y a la inteligencia humana, sus similitudes, sus diferencias. Seguiremos con las teorías actuales de la inteligencia y la evaluación de la inteligencia. Igualmente nos centraremos en un tipo de inteligencia muy en boga hoy en día, que es la inteligencia emocional. Continuaremos analizando en qué consiste el pensamiento, hablaremos de la naturaleza y formación de los conceptos, seguiremos con el pensamiento creativo y terminaremos con el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones, así como el concepto de inteligencia artificial, cómo está la situación hoy en día acerca de ese tipo de inteligencia que está cambiando nuestro modo de estar en el mundo. ¿Os interesa aprender sobre este tema apasionante? Pues si es así, ¡adelante! Psiquismo inferior y psiquismo superior, es decir, conciencia directa y conciencia refleja. Primer concepto importante que tenemos que analizar es el de psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? Bueno, pues viene de la palabra psique, de la palabra griega psique. Es el conjunto de funciones y procesos psicológicos, psique, alma, espíritu, mente. Ahora veremos un poco la diferencia. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la percepción, con el pensamiento, con la memoria, con la emoción, con la motivación, etcétera. Todo eso que tiene que ver con los procesos psicológicos y que constituyen la actividad mental de una persona. Se le llama psiquismo para evitar confundirlo con mente. Psiquismo y mente son parecidos, psique en griego significa mente, pero vamos a tratar de diferenciarlo, porque hay unas connotaciones metafísicas que acompañan al concepto de mente. Los grandes filósofos han hablado del problema mente-cerebro, sobre el dualismo, materia o espíritu. Eso lo vamos a apartar y lo vamos a dejar para la filosofía. El día de hoy lo dedicamos a la psicología y por tanto empleamos el término de psiquismo. Y dentro de este psiquismo hay dos tipos. El primero de ellos, la conciencia directa. ¿Y en qué consiste la conciencia directa? Bueno, pues es eso que capta, valga la redundancia, que capta la conciencia directamente. Es decir, los seres humanos tenemos unos órganos sensoriales, los ojos, el olfato, el tacto, etcétera, y nos sirven para captar el mundo exterior que nos rodea. De ahí captamos toda la información. Con ella nos podemos formar imágenes y ideas. Pues bien, la conciencia directa es la que nos permite darnos cuenta de que hemos disfrutado, por ejemplo, de algunos momentos, que hemos contemplado lo bello y que lo diferenciamos de lo feo, que percibimos lo placentero y también lo doloroso, percibimos lo frío y captamos también lo caliente. Todo eso lo percibimos con la conciencia directa. Por el contrario, o por otro lado, tenemos lo que se denomina como la conciencia refleja. Refleja viene de reflexión. Por un lado, la
conciencia directa capta la información y por otro lado la conciencia refleja, la reflexiona, la piensa. Es decir, el ser humano posee la facultad de darse cuenta de que ve, de que oye, de que actúa, de que respira, de que está triste, alegre, preocupado, etc. Esas son cualidades puramente humanas, racionales. La conciencia refleja es, por tanto, la capacidad de saber que sabemos. La capacidad de saber que sabemos. La capacidad de ser conscientes de que somos conscientes. ¿Los animales son conscientes de su existencia? ¿O son conscientes de que son conscientes? Probablemente no. Es una virtud única, si es que se le puede denominar virtud, de los seres humanos. Por ejemplo, juzgarse a sí mismo y estar consciente de tus propios procesos es algo que tiene que ver con la conciencia refleja. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si hemos comprendido lo que hemos explicado. ¿Qué muestran las siguientes imágenes? ¿Conciencia directa o conciencia refleja? ¿Qué parece que está haciendo esta mujer? Está pensando, está, no sé, leyendo, estudiando, está rascándose la cabeza. ¿Qué es lo que creéis que está haciendo? Piensa lo que hace y después determina si está apelando a la conciencia directa o por el contrario a la conciencia refleja. Y esta segunda imagen, se muestra un ojo. ¿Por qué se caracterizan los ojos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tiene que ver con la conciencia directa o con la conciencia refleja? ¿Y esta mujer? ¿Qué le está sucediendo a esta mujer? ¿Está pensando, es presa entre comillas, claro, es de algún sentimiento? ¿Conciencia directa o conciencia refleja? Tú tienes la solución. Lo importante es que lo argumentes. A veces, pues no está claro del todo si es conciencia directa o no lo es. Lo importante, repito, es tu argumentación. Tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje que vamos a estudiar es el que se conoce como condicionamiento clásico. Otros nombres para referirse a él es el de condicionamiento pavloviano o condicionamiento respondiente o modelo de estímulo-respuesta o el simple aprendizaje por asociaciones. Todos estos nombres tienen razón de ser por las características que veremos a continuación. Lo que está claro es que es un condicionamiento, una forma de aprender o de educar, si es que se puede aplicar ese término al condicionamiento clásico, propuesto por el ruso Pavlov. Iván Pavlov, Rusia, 1849-1936. Vamos a ver a Pavlov en acción, representado por un actor, cómo hizo el experimento con el perro. La situación es muy sencilla. Tenemos aquí a un perro situado pues, frente a una pantalla de observación. Aquí tenemos la comida, carne, un cilindro giratorio que sirve para registrar las respuestas. Aquí se le hace una traqueotomía al perro y la saliva, cuando se segrega, va pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y así se puede contar la saliva, qué cantidad tiene, por qué, en qué momento surge, y este es el tubo para recolectar dicha saliva. Voy a explicar los 4 momentos del experimento y a continuación veremos al propio Pavlov en acción en su laboratorio experimentando con el perro y dando a conocer su conocida e importante teoría del conocimiento o del condicionamiento clásico. Antes de ver un vídeo que representa los experimentos o que dramatiza los experimentos que hacía Iván Pavlov, vamos a tratar de comprender en qué consiste dicho experimento. En primer lugar tenemos a un perro. En este lugar, este es un perro, y lo tenemos antes de condicionarlo, antes del condicionamiento. Tenemos por un lado el estímulo incondicionado, es decir, la comida no está condicionada por ningún otro elemento, simplemente es la comida. Y cuando el perro ve la comida, él
directamente tiene una respuesta y esa respuesta se muestra con la salivación. Cuando tenemos hambre, todos salivamos. Y eso se llama la respuesta incondicionada. Es una respuesta directamente al estímulo incondicionado. No hay nada que medie entre ambos. En segundo lugar, antes del condicionamiento. Vamos a hacer una segunda prueba. Antes teníamos la comida y ahora vamos a tener un diapasón, es decir, ese metal que cuando se mueve pues hace un ruido, ¿no? Eso es un estímulo neutral. El diapasón hace el ruido y entonces el perro que escucha el ruido tiene una respuesta. La respuesta, obviamente, en la respuesta no hay salivación, no tiene nada que ver con la salivación, por tanto es una respuesta no condicionada. Vamos a ver qué sucede después del condicionamiento. Si hacemos ruido con el diapasón a la vez que le presentamos la comida al perro, el perro va a tener una respuesta que va a ser la salivación. Esta salivación es debida a la comida, no al diapasón. ¿Y qué pasa? Eso es durante el condicionamiento. ¿Y qué pasa, por último lugar, después del condicionamiento? Pues que si quitamos la comida, la quitamos y simplemente dejamos el diapasón o el timbre o eso que hace ruido, el perro directamente va a asociar ese sonido a la presencia de comida. Por tanto, su respuesta va a consistir en que va a haber salivación. Tenemos, por tanto, una respuesta condicionada, que es la clave del pensamiento de Pavlov. La respuesta condicionada. Vamos a ver un vídeo donde se muestra todo esto. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Bueno, hagamos un alto en el camino para poner un poquito de humor. Ustedes están viendo este vídeo de aquí arriba, ¿verdad? Quizá a alguno no le haga gracia. Para que tenga gracia es preciso conocer en qué consiste el condicionamiento clásico de Pavlov. Aquí tenemos a dos perritos, una perrita y un perrito que dicen: cariño, he invitado a Pavlov a cenar esta noche. Y le responde: oh, qué bien, será agradable. Y de repente, pues parece que llega Pavlov por aquí y hace ding dong, suena el timbre.
¿Y qué les pasa a los dos perritos? Que empiezan a salivar. Parece un chistaco de los malos, pero bueno, tiene gracia. ¿No les hace gracia a ustedes? A mí sí. Si te has recuperado ya del chiste, vamos a lanzarte dos preguntas. Ya sabéis, en el aprendizaje lo importante es repasar de vez en cuando lo que se está estudiando y sobre todo hacer preguntas, pero no hacer preguntas para memorizar, sino para pensar lo que se ha estudiado. Las cosas que se piensan y que luego pues a lo mejor se tratan de explicar por uno mismo se recuerdan mucho mejor que lo que simplemente pues se escucha o se ve o se lee. Entonces, en este sentido, planteo dos preguntas. ¿Hay algo que te haga salivar? Y la segunda es, ¿te has sentido alguna vez como el perro de Pavlov? Son preguntas que en apariencia pueden parecer simplonas, pero tienen su dificultad. Piensa, analiza, reflexiónalo y trata de discernir las causas que te llevaron a comportarte, si es que es el caso, como el perro de Pavlov. John Watson, Estados Unidos, 1878-1958. Antes de explicar la psicología de Watson, vamos a leer uno de sus textos más estremecedores. Dice así: Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque. Y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo, para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Por ejemplo, médico, abogado, artista, hombre de negocios, e incluso mendigo o ladrón. Prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Piense en el texto. Con la teoría de Watson, con el conductismo puro y duro, se puede hacer de una persona lo que se quiera. Se le puede manipular o se le puede convertir en el mejor de los personajes o en el peor de ellos. Por eso, este tipo de educación o de aprendizaje tiene unas implicaciones morales muy importantes. Ahora vamos a ver algún experimento de Watson que obviamente moralmente deja mucho que desear. Lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Bueno, pues habéis visto el experimento del pequeño Albert. ¿Qué os parece? ¿Es legítimo o no? Hoy eso está absolutamente prohibido. No puedes coger a un bebé
y hacer con él lo que te venga en gana con el fin de aprender cosas o aplicar o hacer ciencia. No, no está bien. Vamos a ver a continuación un poco en un esquema en qué funciona dicho experimento. Bueno, pues tenemos en primer lugar a Albert, el niño Albert, está aquí. Y aquí pues aparece sin miedo, no fear en inglés, no tiene miedo. ¿Y por qué? Está ante un ratón que le da igual, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que vamos a asociar que mientras el niño ve el ratón, le vamos a hacer un ruido insoportable. Con un martillo y contra un hierro vamos a hacer clash, 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 un ruido que siempre a todos los niños le asustan, ¿de acuerdo? Entonces, el martillo, el ruido, le da miedo, pero el ratón no le da miedo. Entonces, durante el condicionamiento, ese proceso de acondicionamiento, de ir acostumbrando al niño a que asocie el ratón y el ruido, tenemos el ratón, estímulo neutro, más el martillo haciendo ruido, entonces el niño siente miedo. Siente miedo del martillo, no siente miedo del ratón. Pero va a haber un momento en el que si quitamos el martillo, él va a trasladar todo ese miedo al ratón y entonces después del condicionamiento el niño va a tener un miedo absoluto al ratón. Bueno, ¿qué os parece el experimento? Interesante, complejo. Vamos a plantearnos algunas cuestiones. En primer lugar, ¿es ético investigar con bebés de la manera en que lo hizo Watson? ¿Sí o no? No es fácil la respuesta. Y va relacionada con la siguiente pregunta. ¿Y si esa investigación permite conocer mejor a los bebés y mejorar sus condiciones de vida futura? Es decir, si maltratas a un bebé para que así miles y decenas de miles y millones de bebés en el futuro tengan una vida mejor, una calidad de vida superior, ¿merece la pena maltratar a un bebé como se hizo con Albert? ¿Sí o no? ¿Por qué? Piénsalo. Condicionamiento operante. Y más allá del experimento de Albert, en ti mismo también se aplican muchas veces estos tipos de educación condicionada, el condicionamiento clásico, el castigo, el premio, la recompensa, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo. Yo te planteo la siguiente cuestión. ¿Crees que es bueno utilizar el condicionamiento en tu educación? ¿Sí o no? ¿Es posible que los alumnos estudien si no existe la amenaza de un castigo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y una tercera pregunta, ¿cómo podrías reorientar el mal comportamiento de algún compañero de clase? ¿Con refuerzos, con premios, con castigos? ¿O hay alguna otra manera para reconducir esas conductas inapropiadas? Piénsalo, no es nada fácil la solución. Yo soy un profesor que no cree en el castigo como forma de educar. Sin embargo, continuamente en los centros educativos se utiliza el castigo. Se expulsa a los alumnos, se les deja sin recreo, etc. Eso es puro condicionamiento clásico. Edward Thorndike, Estados Unidos, 1847-1949. Otra forma de aprendizaje es la que propuso Thorndike. Él es lo que se conoce como aprendizaje por ensayo y error. Y Thorndike vio que los animales descubren a veces de forma casual ciertas cuestiones que les benefician y por tanto por ensayo y error descubren cosas que les benefician y eso que les beneficia lo vuelven a repetir y lo vuelven a aplicar. Es decir, cuando esto que descubren casualmente se repite, es muy probable que el animal asocie dicha conducta casual con la respuesta que aparece después de dicha conducta. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para tratar de aclararlo. A este efecto que acabo de decir se llama como la ley del efecto y es muy similar a los experimentos que proponía Skinner. Tenemos un gatito, un animalito dentro de una caja,
Esta es la caja. Aquí tenemos también la comida y una especie de palanca que si el gato de repente descubre que al tocarla esta compuerta se abre y puede por tanto salir y comer, pues asociará por ese error, por esa casualidad, asociará que al dar a la pelotita esta o a la palanquita esta se abre la puerta y podrá ir a comer. Es lo que se llama como la ley del efecto. Descubres algo por casualidad que tiene un efecto casual y posteriormente el gato, el animal, lo va a repetir. Skinner, Estados Unidos, 1904-1990. Bueno, pues Skinner, bueno, no en vano, no sé, ahora me acuerdo de los dibujos animados de Los Simpson. El director se llama Skinner no de forma casual, es en honor a este gran psicólogo del condicionamiento, de los premios, de los castigos. El padre de la teoría del condicionamiento instrumental u operante, ¿de acuerdo? Viene a decir que un animal, por supuesto el hombre es un animal, es decir, los animales tienen más probabilidades de repetir las conductas que tienen resultados positivos y menos posibilidades de repetir conductas con consecuencias negativas. Volvemos otra vez a lo de la educación en la escuela. Este es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de las consecuencias. En función de las consecuencias. ¿Por qué creéis que tenéis exámenes? Piénsalo. Y ya no tanto tienen que ver con la asociación entre estímulos y respuestas, como ocurre con el condicionamiento clásico. No, tiene que ver con las consecuencias. Para llegar a sus conclusiones, Skinner lo que utilizaba es lo que se conoce como la caja de Skinner. Es una caja como esta, donde dentro pues había una rata o unas palomas, etc. Aquí había como un altavoz, señales lumínicas por aquí, una palanquita que podía accionar el ratoncito, un dispensador de comida que iba cayendo por aquí y según accionara la palanquita, pues la comida iba y entraba por aquí. Este es el tubo dispensador, el tubo de la comida, una zona electrificada y un generador de la conmoción, de dicha electricidad. Es decir, cuando se le daba una descarga eléctrica, la rata pues es como si se le diera un castigo y entonces pues asociaba la comida que le entraba al castigo y dejaba de comer. O por el contrario, si no había esa asociación, pues obviamente la rata comía tranquilamente la comida. En este dibujo clásico vemos a una paloma dentro de una caja de Skinner y en la cual la paloma, también una rata, como venimos diciendo, aprende a manejar un dispositivo. Y este dispositivo, cuando lo maneja, por ejemplo, aquí hay un botoncito que lo mueve y aquí puede caer la comida, le permite obtener comida. En el experimento típico se refuerza a la paloma para que picotee la tecla cuando está iluminada, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos en la caja anterior que había como unas lucecitas y tal. Bueno, pues cada vez que se enciende la luz, aparece la comida. Entonces va asociando la paloma o el gatito va asociando esa luz a la comida. Va a haber un momento en que vas a iluminar eso y no va a haber comida y sin embargo, pues el gato o el animalito pensará que sí, que hay comida. Bueno, vamos a descansar un poquito con otro momento chistaco. Vamos a ver si este tiene un poquito más gracia que el anterior. Dice así: muchacho, ¿cómo le tengo condicionado a este tipo, eh? Cada vez que presiono la palanca me deja caer un trocito de comida. ¿Cómo te has quedado? ¿Te ha hecho gracia o no? El que conoce la teoría de Skinner seguro que se está riendo ahora mucho. ¿O no? Bueno, da igual.
Aprendizaje significativo. David Ausubel, Estados Unidos, 1918-2008. Ausubel es el padre de lo que se conoce como aprendizaje significativo. Voy a escribirlo, aprendizaje significativo. ¿Y qué significa significativo? ¿Y qué significa, valga la redundancia, eso? Pues dice que el estudiante solamente aprende de verdad, aprende bien aquello que puede relacionar con su cotidianidad, aquellos elementos nuevos que incorpora en su aprendizaje tienen que estar relacionados de alguna manera con su vida cotidiana, con su vida normal, con lo que ya sabe de antemano. Es decir, conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir, de manera que funcionen como base o como un punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. Es muy difícil aprender cosas que no están relacionadas con lo anterior. Eso tiene que quedar muy claro. Por eso en nuestras clases pretendemos relacionar todos los asuntos nuevos con lo anterior, hacer conexiones entre los distintos conceptos que vamos aprendiendo, que vamos incorporando a nuestras vidas. Es así que la intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente, que el alumno, adquiera la competencia de aprender a aprender. Eso que dice ahora la nueva ley educativa de las competencias, y una de ellas es esta de aprender a aprender, es muy importante a pesar de toda la crítica que se le hace. Porque los profesores no vamos a estar con vosotros continuamente. Tendréis que desarrollar una serie de competencias como esta para poder ser autónomos, valeros por vosotros mismos. Y esa autonomía solo se logra mediante un aprendizaje significativo. Solo aprenderéis cosas que os sean significativas. El aprendizaje significativo, por tanto, utiliza los conocimientos previos para, mediante la comparación o la intercalación con nuevos conocimientos, armar, construir un nuevo conjunto de conocimientos. De este modo, ¿qué preguntas debe hacerse un profesor si quiere enseñar de forma efectiva según los criterios de Ausubel, según los criterios del aprendizaje significativo? Pues en primer lugar, ¿qué contenidos voy a enseñar? Es decir, no puedes enseñar los contenidos que a uno le dé la gana. Tienen que ser contenidos que estén relacionados con lo que ya sabe el alumno previamente, de alguna manera. Empezar de nuevo algo, pues es muy difícil. ¿Qué contenidos o qué conocimientos previos debe poseer el alumno para poder comprender de verdad el contenido? ¿Qué sabe el alumno? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que realmente sea significativo? Hay que plantearse muy bien la metodología de enseñanza. No vale cualquier cosa. Esa época del libro de texto y de llegar, leerlo y punto, ya ha terminado. Hay otros modos para enseñar que prepara a los jóvenes para la nueva sociedad, esa sociedad totalmente cambiante. Cuando terminéis el instituto, os habremos preparado para una sociedad que probablemente ya no existe, que tiene unos modos de relacionarse y de trabajar totalmente distintos. Por eso hay que prepararos para que aprendáis por vosotros mismos a adaptaros a esas nuevas situaciones a las que el instituto ha sido incapaz de prepararos. ¿Cómo haré para que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento? Y otra pregunta también interesante que debe hacerse todo docente es ¿qué hago para que el alumno lleve a la práctica lo que ha aprendido? No sirve de nada aprender y punto, y tener esos conocimientos como si fueras una enciclopedia. Eso vale para ganar concursos. Hay que aprender y que luego tenga un efecto práctico. Dicen, por ejemplo, que la filosofía no sirve para nada. Bien, es que no tiene que servir. No estamos hablando de eso, pero la filosofía tiene que ser un elemento que tú has aprendido y que sirve para llevar una vida mucho más feliz. ¿De qué sirve aprender filosofía si te deja indiferente? La filosofía sirve para hacerte feliz. La matemática, aparte de que también te puede hacer feliz, sirve para operar en una empresa en la que trabajes o para hacer cuentas o para lo que sea. Es decir, hay una finalidad. No aprendemos por aprender. Psicología de la Gestalt.
Bueno, pues uno de los padres de la teoría de la Gestalt es Wolfgang Köhler, Estonia 1887, Estados Unidos 1967. Él hablaba de esa teoría del todo. Vamos a comentarlo un poquito a continuación. Él decía que el todo es diferente a la suma de las partes. Fijaos, el todo es diferente a la suma de las partes. Tú, por ejemplo, puedes decir que este bolígrafo está conformado por distintas partes que se juntan y forman ese todo. Sin embargo, en psicología no es así. Hay una especie de, ¿cómo decirlo?, sinergia. Al final, todo lo que va construyendo o constituyendo ese todo es mucho más que eso. Vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Por ejemplo, aquí veis este famoso dibujo en el que nuestras mentes, nuestra psicología, nuestro cerebro, ve aquí un triangulito. Aquí no había nada, ¿eh? No había nada tampoco aquí ni aquí. Sin embargo, el cerebro lo ha completado. Intenta completar, intenta como ver, acercarse al todo. Por ejemplo, aquí también nuestro cerebro, ¿qué es lo que ve? ¿Una copa? ¿O por el contrario ve un rostro, un perfil de una persona y aquí otro perfil de una persona que parece que se están besando? ¿Y esto? ¿Por qué poner puntitos aquí da la imagen de ser una cara humana? Dos puntitos que reflejan los ojos y esto que refleja una sonrisa. Son puntos, no son líneas. Sin embargo, nuestro cerebro parece que lo organiza todo y quiere el conjunto, lo quiere absolutamente todo. O, por ejemplo, ¿por qué al disponer así estos conos da la imagen esta de ser un círculo, es decir, un círculo tridimensional? O, en fin, podéis verlo. ¿De qué manera se ve este cubo? Está hacia acá, está hacia atrás, es decir, podéis encontrar en la red muchísimos experimentos de la teoría de la Gestalt y, bueno, en fin, podemos comprobar que la mente nos juega muy malas pasadas, que la mente intenta ver la realidad como un todo, a pesar de que la realidad sea sumamente incompleta. Teoría cognitiva. Jean Piaget, Suiza, 1896-1980. ¿Y en qué consiste la teoría constructivista del aprendizaje? Bueno, en primer lugar, la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran muy ligadas al medio social y físico. Lamentablemente, ¿por qué en los países subdesarrollados hay tantos problemas de capacidad cognitiva? Bueno, pues no hay escuelas, no hay una alimentación correcta. Todo eso influye en tus formas de poder conocer la realidad. Por eso, a estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados hay que apoyarles sobre todo en educación. Eso significa empoderarles, darles el poder para que puedan conocer. Y una vez estén listos para conocer, podrán, pues eso, empoderarse y tomar las riendas de su vida, salir de ese estado de pobreza y poder, bueno, pues competir, salir adelante y estar a la altura del resto de países que sí que tienen esa capacidad cognitiva por tener sus problemas sociales y físicos resueltos. Los dos procesos, además, que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los que Piaget denominaba el de asimilación y el de acomodación. ¿Y qué es la asimilación? Bueno, pues el niño asimila cuando lleva a cabo unos procesos de asimilación, es decir, aprende a aplicar unos esquemas previos que preexistían a los nuevos objetos o situaciones. Esto tiene que ver con el aprendizaje significativo de Ausubel que veíamos antes, pero mucho más orgánico, mucho más físico. El bebé aprende cuando aplica esas categorías con las que el bebé prácticamente nace a los nuevos objetos que va conociendo. ¿Y la acomodación qué es? El otro proceso importante según Piaget. Pues la acomodación es un proceso mediante el cual el bebé, el niño, modifica sus esquemas, es decir, modifica sus estructuras cognitivas para poder incorporar a esa estructura cognitivas
nuevos objetos. Así su mente se va enriqueciendo de contenido y va desarrollando su capacidad de, pues, conocer el mundo. Según Piaget, hay 4 etapas básicas por las que pasa el bebé en su desarrollo cognitivo. En primer lugar está la etapa sensorimotriz o sensoriomotora, luego está la preoperacional, en tercer lugar está la de las operaciones concretas y en último lugar está el de las operaciones formales. No vamos a entrar a estudiar cada una de estas etapas, pero sí que nos deben, pues, ir sonando. Pues, por ejemplo, lo sensorial y lo motriz, los sentidos y el movimiento del cuerpo humano. Lo preoperacional, es decir, cuando el niño empieza a tocar, a operar con la realidad circundante. Las operaciones concretas, cuando ya el bebé va adquiriendo un conocimiento suficiente que le permite, pues, a lo mejor coger un libro y no decimos que lo va a leer, pero sí que lo puede coger, palpar y relacionarse con él. Y luego, en último lugar, pues el de las operaciones formales, el de las operaciones donde hay ya un elemento de abstracción, que es el que le va a dar el paso, pues, a lo que se conoce como la humanidad. Los animales no pueden pensar de forma formal, pero los seres humanos sí. Aprendizaje social o vicario, de Bandura. Albert Bandura, Canadá, 1925. Realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. Bueno, nuestra nueva ley educativa intenta evaluar de 2 maneras. En primer lugar, hay que tener en cuenta los criterios de evaluación y, en segundo lugar, los estándares de aprendizaje evaluables. Cada cierta cantidad de conocimientos yo voy a ir reparando en qué criterios de evaluación hay que tener en cuenta para constatar que de verdad habéis asimilado los conocimientos y los estándares de aprendizaje evaluables asociados a dichos criterios de evaluación. De todo lo que hemos visto, hay un criterio de evaluación que tiene que quedar muy claro. En primer lugar, hay un solo punto, que es explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. Esto tiene que ver con la competencia social y ciudadana, con la competencia de aprender a aprender y con la competencia matemática, científica y tecnológica. Bien, ¿y cómo podemos estar seguros de que cumplís con este criterio de evaluación? Pues la ley educativa, en su concreción de currículo, nos dice, en primer lugar, el primer estándar de aprendizaje que tienes que tener en cuenta y en tu casa trabajarlo tranquilamente. Yo probablemente no seré tu profesor, este vídeo lo hago para mis alumnos, a los que les exigiré este tipo de cuestiones, pero si tú no eres mi alumno, estás en tu casa, pues puedes autoformarte y tomar en cuenta y en serio estos estándares de aprendizaje. El primero dice, utiliza tu iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje. El condicionamiento clásico con Pavlov, que hemos visto, de Watson, que también hemos visto, el aprendizaje por ensayo y error de Thorndike, que hemos visto, el condicionamiento instrumental de Skinner, la teoría cognitiva de Piaget, la teoría de la Gestalt de Köhler, el aprendizaje social o vicario de Bandura, entre otros, utilizando medios informáticos. En segundo lugar, analizas y aprecias los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad mediante la localización de estas últimas, en ejemplos de casos concretos utilizados en los medios de comunicación audiovisual. ¿Conoces algún anuncio donde veas claramente esa manipulación que a lo mejor tiene que ver con que te dan una recompensa? ¿Qué tipo de condicionamiento es ese? Hay veces en que algún tipo de comida que se publicita te hace segregar esa saliva. Piénsalo.
Y en último lugar, tenemos el estándar de aprendizaje que pide describir y valorar la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje. Por ejemplo, los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. Esto tiene que ver con la teoría del aprendizaje de Ausubel. Obviamente, a lo mejor no toda la información la estamos dando en este vídeo que solamente tiene 2 horas. Aquella información que aquí no se recoge la puedes encontrar por tu cuenta en enciclopedias, en páginas muy serias de internet, etcétera, y así pones en práctica esa competencia tan importante que es la competencia de aprender a aprender. 3. Inteligencia animal e inteligencia humana. ¿Son los animales inteligentes? Buena pregunta. ¿Son los animales inteligentes? Seguro que si tú tienes un perrito o un gatito pensarás sin dudarlo. Sí, sí son inteligentes. Y es que estos animalitos tienen unos mecanismos de adaptación. Por un lado tienen la programación genética, les viene de serie, les vienen los genes. Es decir, eso no permite la adaptación a nuevas situaciones, como por ejemplo huir del enemigo y el cortejo, cuando un animalito pues quiere tener hijitos y demás, pues lo que hace es cortejar a una amiguita, perdonad por este lenguaje poco científico. Pero luego hay otro mecanismo de adaptación a las realidades que sí que implica un aprendizaje y esto permite la adaptación a nuevas situaciones. La inteligencia es la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Hay muchas definiciones de inteligencia. Una que a mí me interesa mucho es la inteligencia es la capacidad de relacionar conceptos. No todo el mundo puede relacionar conceptos. Eso es lo que hace a uno pues más inteligente o menos inteligente. ¿Pueden los animales relacionar conceptos? Pues quizá algunos muy básicos. Lo que sí que es claro es que los animales tienen la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y eso les hace a algunos de ellos muy inteligentes. Vemos aquí a un chimpancé y vemos aquí también a un delfín. ¿Son inteligentes o no lo son? Buscad vídeos en internet. Son absolutamente conmovedores porque muestran una inteligencia que yo diría que es hasta sobrecogedora. De ahí que surja el debate que dice, ¿son los grandes simios, por ejemplo, los grandes simios sujetos éticos? ¿Habría que aplicar con ellos pues algo similar a los derechos humanos? Es una pregunta que dejo ahí abierta, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es de difícil solución. Parece bastante claro que los animales aprenden por ensayo y error. Eso lo hemos visto antes, ¿recordáis? Venga, vamos a hacer memoria. Si no te acuerdas exactamente quién era ese psicólogo que hablaba del ensayo y del error, dale a rebobinar en YouTube o en el vídeo que te has descargado y piénsalo. ¿Quién hacía esos experimentos en el que se veía claramente que los animales aprenden mediante el ensayo y el error? ¿Es eso síntoma de inteligencia? ¿Qué piensas? Bueno, un recorte del periódico que viene a decir, los grandes simios pueden adivinar lo que estás pensando. Es una noticia del pasado 10 de octubre de 2016, muy reciente, un mes, no llega. O sea, los grandes simios pueden adivinar lo que estás pensando. Ese es un síntoma de inteligencia. Es increíble esto, es que ya nos puede
llevar a algunos a sentir cierta empatía en ver en el gran simio, pues, no sé, a una persona. Quizá esté exagerando, pero cuando uno tiene estas capacidades intelectuales tan desarrolladas, pues no es difícil pensar en, pues eso, ver en él a un, ¿cómo decirlo? Sin que suene demasiado mal, pero es una especie de prójimo, aquel al que me aproximo y que le considero con categoría de persona. Así al menos lo defienden los animalistas. No olvidemos tampoco, puesto que estamos viendo un poco la comparación entre la inteligencia humana y el animal, que el bebé es un ser, es una persona inteligente. Hay un libro muy interesante escrito por Alison Gopnik que habla del filósofo entre pañales. Lean ese libro y en él verán que, en efecto, el bebé nace con una serie de categorías que le permite filosofar. No lo podrá expresar en palabras, pero sí que los experimentadores están determinando que hay un pensamiento filosófico en estos bebés. Teorías actuales de la inteligencia. Fases del desarrollo de la inteligencia. Jean Piaget, Suiza, 1896-1980. ¿En qué consiste el desarrollo cognitivo según Piaget? Bueno, hay varios periodos. Ya nos hemos referido antes a estos 4 periodos, el sensoriomotriz, etcétera, pero vamos a verlo un poquito más detenidamente, ayudados por esta imagen que tiene licencia CC y tomada de la página web de Psicodiagnosis. Vamos a ver. Los niños comprenden el mundo básicamente por las acciones que realizan en él. El niño acciona, interacciona con el mundo, esa es su realidad, eso es lo que conocen y a partir de ahí van a ir conociendo más cosas. Los reflejos innatos darán paso a esquemas cada vez más complejos. Hay varios subestadios. En primer lugar, está el ejercicio de los reflejos, el desarrollo de esquemas, el descubrimiento de los procedimientos, la conducta intencionalidad. Al principio, pues el bebé es simplemente acción y reacción, pero hay un momento en que el bebé ya tiene una intención y eso se da entre los 8 y los 12 meses. La novedad y la exploración. El niño empieza a explorar cuando tiene un año y medio. Y luego la representación mental que empieza, pues eso, a partir del año y medio, de los 2 años, una representación mental que le va a poner la base para poder ir abstrayendo. Eso tiene que ver con el conocimiento sensorimotriz o sensoriomotor de los 0 a los 2 años. Luego está el periodo preoperatorio de los 2 a los 6 años. El niño ahora puede usar representaciones, es decir, puede pensar en lugar de simples acciones abiertas para solucionar problemas. Luego está, en tercer lugar, las operaciones concretas, de 6 a los 12 años. Con la llegada de las operaciones concretas, el niño ya adquiere un sistema de acciones internas, mentales y necesarias para la resolución lógica de problemas. Y, en cuarto lugar, tenemos ya la posibilidad de que el niño haga operaciones formales a partir de los 12 años hasta su adultez, en donde el nuevo desarrollo de operaciones conduce a la capacidad por el razonamiento hipotético deductivo. Ese es el desarrollo cognitivo o cognoscitivo explicado de forma rápida y básica de Piaget, que Piaget desarrolla mucho más extensamente en sus extraordinarias obras. Teoría del procesamiento de la información. Robert Sternberg, Estados Unidos, 1949. Sternberg propone una teoría triárquica de la inteligencia. Por un lado está la inteligencia componencial o analítica, por otro lado la inteligencia experiencial o creativa, y en tercer lugar está la inteligencia contextual o práctica. Esto lo explicaba Sternberg en su recomendable libro Inteligencia Humana. ¿En qué consiste la primera, la inteligencia componencial? En analizar y evaluar ideas, en resolver problemas y en tomar decisiones. La segunda inteligencia, experimental o creativa, consiste en
afrontar tareas novedosas, formular ideas nuevas y combinar experiencias. Y la tercera, la inteligencia contextual o práctica, tiene que ver con la adaptación ambiental, la selección ambiental y la conformación del medio. Inteligencias múltiples. Howard Gardner, Estados Unidos, 1943. Según Howard Gardner, hay 8 tipos de inteligencias distintas. En primer lugar, existiría la inteligencia lingüística, aquella que tiene que ver con las palabras, esas personas que tienen más capacidad para escribir, para hablar, para expresarse con palabras, pues tienen una inteligencia lingüística más elevada que otros que tienen más problemas. Está la lógico-matemática, obviamente, aquellas personas que tienen más facilidad para resolver problemas matemáticos, pues tienen aquí una inteligencia mayor, la inteligencia espacial, aquellos que se orientan bien en el espacio, en fin, la inteligencia musical, aquellos especialmente dotados para la composición musical o para el entendimiento musical, la apreciación musical, la inteligencia kinestésica, que tiene que ver con el movimiento, los grandes deportistas, los grandes bailarines tienen una gran inteligencia kinestésica, la inteligencia intrapersonal, aquellas personas, pues, por ejemplo, los filósofos que tienen una gran capacidad de introspección, de reflexión sobre sí mismo, etcétera. La interpersonal, que son aquellas personas que se les da bien relacionarse con los demás, que son líderes, etcétera. Y por último lugar, la inteligencia naturalista. Bien, estas son las 8 inteligencias que en mayor o menor medida todos las poseen. Algunos tienen, por ejemplo, más inteligencia lingüística y menos matemática y menos espacial y más musical, etcétera. Pero todos, según Gardner, tenemos que descubrir en cuál de estas inteligencias destacamos para desarrollarlas y para, bueno, pues para poder ser aquello que decía Píndaro, para poder llegar a ser aquello que somos. Sin embargo, hoy en día la teoría de Howard Gardner está un poco cuestionada. No hay ningún estudio fidedigno, serio, que demuestre exactamente que existen esas 8 inteligencias. Parece ser que la inteligencia es solo una, indica un estudio en niños y adolescentes. Sobre psicología se escriben miles de estudios cada año. Estudios todos ellos muy serios y muchas veces unos contradicen a otros, se van contradiciendo entre ellos. Pero bueno, que quede constancia de que la teoría de Gardner es simplemente eso, es una teoría que, bueno, que puede ser útil, que es interesante, pero no es algo demostrado al 100%. Inteligencia intuitiva. Malcolm Gladwell, Inglaterra, 1963. Bueno, Gladwell hablaba de una inteligencia intuitiva, es decir, hay personas que son capaces de determinar exactamente si un cuadro es una copia muy buena, pero una copia o es el original. Por ejemplo, ustedes ven aquí un cuadro de la Gioconda. ¿Cuál es el original? ¿Lo podría usted decir? Hay uno verdadero y otro falso. Pues a lo mejor alguno de ustedes tiene esa especialidad, esa especial inteligencia intuitiva que sin saber ni cómo ni por qué usted determina que algo es falso o es verdadero. No estamos hablando de adivinación ni de supersticiones, no. Estamos diciendo que el cerebro tiene una serie de mecanismos que actúan rápidamente y que en cuestión de décimas de segundo es capaz de dar una respuesta sin que pase todo eso por un proceso consciente. Eso es lo que dice Gladwell y es una teoría pues bastante interesante. Vuelvo a repetir, ¿cuál de las dos es la verdadera? ¿Esta o esta? Bueno, las dos son... No se lo digo. Evaluación de la inteligencia. Alfred Binet, Francia, 1857-1911. Primera escala de la inteligencia. La escala de inteligencia Stanford-Binet, que se conoce como SB5 porque es la 5ª edición en que se publica, pues valora 4 cuestiones fundamentales. En primer lugar, el razonamiento numérico, en segundo lugar,
el razonamiento abstracto visual, en tercer lugar, la capacidad verbal y en cuarto lugar, la memoria a corto plazo. Mediante preguntas concretas a los jóvenes, a los adultos o a quien sea, relativas a cada uno de estos 4 aspectos, es posible determinar cuál es su coeficiente de inteligencia. Algunos ejemplos de preguntas que se hacen en este test SB5 pues son: ¿qué número es el siguiente en la serie 3, 6, 9? A ver, el 10, el 11, el 12, el 13 o el 14. Piénsenlo. Yo no les voy a dar la solución. Piénsenlas. ¿Son ustedes inteligentes? Seguro que sí. Cuanto más tiempo tarden en dar la respuesta, pues se supone que menos inteligentes son. Y cuantas más preguntas erróneas tengan, más respuestas erróneas den, pues menos inteligentes son ustedes. Cuando usted tiene un coeficiente de inteligencia de 100, pues usted está dentro de la media. Si usted tiene menos, pues es inferior a la media, y si usted tiene más, pues es superior a la media. Hay gentes que tienen pues un coeficiente de inteligencia de 160, de 170, lo cual les convierte en superdotados. Y hay otros que lamentablemente pues tienen un coeficiente de inteligencia de 60, por ejemplo, o menos, lo cual les dificulta muchísimo poder llevar una vida autónoma. A ver, otro tipo de pregunta. ¿Qué sigue en la cadena ACBDCE? Elijan la respuesta. O la tercera, ¿qué palabra no pertenece a la serie Elle, Ear, Bob, Ovo? Elijan, piensen, les estoy dando un buen tiempo aquí en la pantalla por si quieren ustedes ir respondiendo. Vamos a ver una cuarta pregunta y última. ¿Cuál es el número siguiente en esta cadena? 9, 14, 24, 39, 59. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Lo puede usted decir? Adelante. Hoy en día no solamente se utiliza la escala de la inteligencia de Binet, también se utiliza y está bastante de moda la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, que se conoce como WISE o WISE-R. Es hoy el test psicológico más comúnmente aplicado y bueno, se van adaptando cada 10 años para tratar de compensar lo que se conoce como el efecto Flynn, que vamos a ver, ahora después aclararé o recordaremos lo que es. ¿Qué es lo que mide la escala de Wechsler? Pues en primer lugar también la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento. Como vemos, es muy similar al test de Binet. ¿Y qué tipo de preguntas se hacen para determinar la comprensión verbal? Pues aquellas que habla de semejanzas, vocabulario, información, comprensión. ¿Y del razonamiento perceptivo? Pues se trata de problemas que tienen que ver con cubos, con matrices. En la última versión pues se han incorporado puzzles visuales y balanzas, y antes también había pues figuras incompletas que habría que completar. La tercera parte pues dígitos, aritmética, letras, número, y la última parte pues tiene que ver con la búsqueda de símbolos, con la clave de números y con la cancelación. Es un experimento o unos ejercicios nuevos en la última edición de la escala de Wechsler. Aquí tenéis algunos ejemplos del test del que venimos hablando. Aquí tenemos una balanza y en relación con esta y con esta balanza tenemos que dirimir si habría que poner la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Y en este otro pues es un ejercicio de puzzles. Esta pieza, ¿dónde encajaría? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Pensadlo, según lo que penséis seréis más o menos inteligentes. Según lo que tardéis, pues igual. Antes hablaba que cada 10 años se cambian los test para adaptarlos al efecto Flynn. El efecto Flynn es aquel efecto que consiste en un aumento continuado de las puntuaciones en el coeficiente de inteligencia, generación tras generación. Es decir, cada nueva generación es mucho más inteligente que la anterior. Dicen las malas lenguas que las últimas generaciones ya no dan un coeficiente de inteligencia superior al de la generación previa,
pero parece ser que no es así. Incluso ahora, con todos los problemas económicos que hay, bueno, pues las nuevas generaciones son más inteligentes que las antiguas o que las previas generaciones. Aquí podéis ver un gráfico en el que se va mostrando cómo aumenta año por año, desde el año 1932, cómo ha ido aumentando el coeficiente de inteligencia. Aquí solamente está hasta el año 1978, os animo a buscar gráficos que hablen de los nuevos años, hasta el 2016, a ver cómo ha ido aumentando esa inteligencia, si es verdad o no, un tema apasionante, y por tanto los test de inteligencia se tienen que adaptar a este sesgo, ¿no? Para poder ser objetivos y valorar la inteligencia comparándonos entre. Está claro que el ser muy inteligente o muy torpe, tener un coeficiente de inteligencia muy superior o muy inferior, pues convierte a la persona en diferente y eso va a conllevar una serie de problemas. Incluso los alumnos muy inteligentes tienen problemas, por tanto la detección precoz de las altas capacidades mejora, aunque el sistema educativo aún está lejos de identificar y conducir a los superdotados. Los superdotados suelen estar asociados pues a ciertos problemas de integración social y de infelicidad, por utilizar ese término. La inteligencia es un tema que preocupa mucho y en los medios de comunicación se ve reflejado. El otro día, el 2 de octubre, pues aparecía un recorte en El País, que recorté la noticia, que decía que una cabeza grande es síntoma de inteligencia. Eso siempre se ha pensado, lo que pasa que no hay estudios serios que así lo indiquen. En principio, el elefante pues tiene una cabeza gigantesca y no es más inteligente que el hombre. Sin embargo, al comparar cabezas entre los seres humanos, pues parece ser que sí, que los que tienen una cabeza más grande pues son más inteligentes. Bueno, ahí queda ese dato. Seguro que hay un contraestudio para esto, pero es lo que sucede en la psicología. Para todo estudio suele haber siempre un contraestudio que dice justamente lo contrario, porque los estudios psicológicos suelen ser estudios estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces se pueden demostrar muchas cosas que en fin, que con otro tipo de población, otro tipo de experimentación, pues podrían dar resultados diametralmente opuestos. Bueno, vamos a por la segunda tanda de estándares de aprendizaje evaluables. En esto último que has aprendido nos hemos centrado en el criterio de evaluación 2, que consiste en comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de coeficiente de inteligencia, con el fin de entender esta capacidad humana. Y esto tiene que ver con la competencia de aprender a aprender y la competencia matemática, científica y tecnológica. ¿Qué estándares de aprendizaje evaluables deberías utilizar tú en tu casa para determinar si de verdad has aprendido esta segunda parte? Pues mira, la ley te dice que elabores un mapa conceptual de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como por ejemplo la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurston y la de Cattell, Vernon, Stenberg, Gardner, etc. Esta información no la hemos dado toda, pero sí que a través de Internet o de otros libros puedes ir tú completando esta información y así aprendes a aprender. La segunda, tienes que utilizar tu iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas y del medio en este proceso. Lo hemos explicado, a ver si eres capaz de plasmarlo en un mapa, en un esquema en el papel o en un programa de esos que sirven para hacer mapas conceptuales. Que si tecleas en internet cómo hacer mapas conceptuales, te salen varios programas gratuitos muy interesantes y muy instructivos. El tercer punto dice, investiga en páginas de internet qué es el coeficiente de inteligencia y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia. Y la última cuestión que debes tener en cuenta para superar y para dejar claro que
que tienes los conocimientos de los estándares de aprendizaje es que analizas qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto, pues a lo mejor con un pequeño ensayo, una redacción, lo puedes cumplir. Adelante, ánimo con ello. La inteligencia emocional. Daniel Goleman, Estados Unidos, 1946. Según Goleman, en su conocido libro Inteligencia emocional, publicado en España por la editorial Kairos, que ha tenido numerosas ediciones, ha sido un gran éxito, existen 5 habilidades de la inteligencia emocional. Una es la conciencia de uno mismo, la segunda es autocontrol emocional, la tercera es la automotivación, la cuarta es el reconocimiento de las emociones ajenas y el quinto es el control de las relaciones. Estas 5 habilidades le va a permitir a uno pues tener eso, una inteligencia emocional que va a repercutir en su bienestar personal. De la inteligencia emocional no vamos a decir nada más. Estamos leyendo el libro de Goleman en clase y lo estamos estudiando en profundidad. A pesar de que también tiene ciertas críticas, es ciertamente muy útil para, bueno, pues para conocernos a nosotros mismos y ver qué es lo que pasa en nosotros cada vez que pues tenemos una emoción, una tristeza, una alegría, etcétera, y poder controlarla. Sobre la inteligencia emocional hay otro criterio de evaluación que dice lo siguiente: reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. Y esto tiene que ver con la competencia matemática, científica y tecnológica y con la competencia social y cívica. Y para valorar o para tomar conciencia de si se cumple este criterio de evaluación, está el estándar de aprendizaje evaluable 3.1 que dice: valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, los dos autores que hemos visto muy por encima, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y profesional. ¿Te animas a hacerlo? ¿Demuestras que has entendido a Gardner y a Goleman? Pues adelante, ponte a la tarea. Nosotros seguimos avanzando en este apasionante mundo del pensamiento complejo. El pensamiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa pensar? ¿Qué es el pensamiento? ¿Para qué sirve pensar? Podríamos decir que el pensamiento es la capacidad de procesar información y, a partir de ahí, construir conocimientos. Eso es pensar. Este pensamiento nos permite dominar nuestro entorno, adaptarlo a nuestras necesidades y guiar nuestra conducta. Dominar, adaptar, guiar. Esto también permite establecer unos medios para alcanzar unos objetivos. El pensamiento pues es el que mejor piensa, pues mejor se adapta al medio. Es decir, esto supone una ventaja adaptativa en la evolución. Los seres humanos que se supone que han sabido pensar mejor para adaptarse al medio son los que han sobrevivido frente a otros que a lo mejor no tenían tan desarrollada esa capacidad de pensamiento y han ido pues desapareciendo y siendo arrastrados y aniquilados por la evolución. Digámoslo metafóricamente, Darwin o el darwinismo acabó con ellos. El pensamiento tiene varios componentes. En primer lugar, tenemos las representaciones mentales o los conceptos. Los conceptos nos permiten organizar información y los estímulos para poder hacerlos significativos. Luego están los procedimientos o destrezas que sirven para utilizar, modificar y transformar esa información. Y después tenemos las actitudes, que son las tendencias estables a pensar, sentir y actuar según nuestras emociones y valores. ¿Y cuáles son las unidades del pensamiento? Pues el pensamiento está constituido por imágenes, por palabras, por conceptos y por reglas. Imágenes, palabras, conceptos y reglas. No lo olvides. Imágenes, palabras, conceptos y reglas.
¿Y cuáles son las habilidades del pensamiento? Pues la primera, la formación de conceptos. La segunda, el razonamiento. Sin pensamiento no podemos razonar. La toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Son las 6 facetas, las 6 habilidades con que cuenta el pensamiento. Naturaleza y formación de conceptos. Bueno, ¿qué son los conceptos? Los conceptos son representaciones mentales que sirven para clasificar cosas, personas, objetos, sucesos, y todas esas personas, objetos y sucesos tienen unas características comunes, es decir, sirven para organizar, para ordenar la experiencia. Es decir, aquí tienes un tipo de árbol, aquí tienes otro tipo de árbol, otro distinto, todo se organiza en torno al concepto, a un único concepto de árbol. Imagínate tú que tuvieras que recordar exactamente todos los tipos particulares de árbol para poder referirte a todos ellos y tienes que tener en la mente todos ellos, absolutamente no. Entonces, la mente humana ha conseguido pues pensar mediante conceptos, abstraer, traer hacia ti aquello que de común tienen todos ellos, pues por ejemplo en el caso del árbol están constituidos por un tronco y por unas hojas, por ejemplo, eso es lo básico. Entonces, pues podemos decir que eso es un árbol y podemos determinar que esto y esto son árboles que tienen la esencia de árbol, es decir, lo mínimo que hace que un árbol sea un árbol. Y los conceptos pues pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Los conceptos abstractos son esos atributos verbales, las palabras. Las palabras expresan conceptos abstractos. Y luego los conceptos concretos que tienen atributos que se pueden ver, que se pueden observar. ¿Veis la diferencia entre abstracto y concreto? Lo concreto se ve, se capta por los sentidos. Sin embargo, esos conceptos abstractos son los que se transmiten a través de libros, por ejemplo, o a través de palabras que escuchamos, que oímos. Dentro de los atributos observables, es decir, los conceptos concretos, tenemos pues de objetos y lugares, como por ejemplo un coche o la ciudad de Córdoba. Tenemos de sucesos y de procesos, un viaje, una operación quirúrgica, por ejemplo, de estados y de cualidades, por ejemplo, el frío o el rojo, o de relaciones, el concepto de arriba, el concepto de abajo, al lado, junto a. Todo esto son conceptos. Cada concepto reúne una serie de características mínimas de aquello que quiere representar. El pensamiento creativo. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es un término que está muy de moda. ¿Tú te consideras una persona creativa? ¿Por qué? ¿En qué consiste dicha creatividad? Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro en el que está compuesto, un famoso cuadro que está compuesto por frutas que se mezclan todas y que al final, bueno, el autor que hizo esto, pues obviamente mostró su creatividad en su momento. Luego los que vinieron detrás y le trataron de copiar, pues no son tan creativos como él. El que inventa algo, el que crea algo, pues es un creativo. La creatividad es la capacidad para contemplar las cosas con una nueva mirada. Piensa, analiza sobre tu persona. ¿Tú ves las cosas con una mirada distinta al resto de la humanidad, al resto de la gente que te acompaña? Quizás porque seas una persona creativa. ¿Reconoces los problemas que otros no ven? Cuando uno no ve problemas, pues tú problematizas. La problematización es una característica de las personas creativas. No es lo mismo problematizar que ser una persona problemática. Eso sobra decirlo. Y por último, proporcionar soluciones originales y efectivas a los problemas que se van produciendo. Eso es la creatividad. No hay problemas, solamente hay soluciones y soluciones creativas, soluciones que nunca nadie había aportado antes. ¿Eres una persona creativa? ¿Te gustaría serlo? ¿Cómo se puede conseguir? Pues bien, la persona creativa es muy sensible para detectar problemas. Hay gente que es ciega para los problemas, que no los ve. Lo decíamos antes, problematiza, ve los problemas y los intenta resolver. Tiene una actitud abierta y fluidez de ideas.
tiene un juicio independiente, no se deja avasallar por lo que digan otros, tiene una autonomía, cree firmemente en su opinión, en sus ideas, en sus propuestas. Tiene una gran capacidad de análisis y síntesis y es capaz de redefinir conceptos, de redefinir situaciones, de redefinir problemas para poder afrontarlos mejor y, por tanto, solucionarlos. ¿En qué consiste el acto creativo? Pues nos dicen los psicólogos. En primer lugar, hay una fase de preparación, que consiste en recopilar información, leer, viajar, experimentar. Por eso os animo a viajar, os animo a leer, os animo a conversar con personas interesantes, porque todo eso está generando, es un germen de creatividad absoluto, es la fase de preparación. Una vez tenemos superada esa fase de preparación, pasamos a la fase de incubación. Es una fase inconsciente y también es una fase de análisis y de maduración. Todo eso que has aprendido, que has conversado, que has viajado, que has visto, se va analizando, madurando, para que en algún momento determinado digas, eureka, esté esa fase de iluminación, de inspiración. Es cuando surge el acto creativo, cuando aparece la idea nueva, eso que te convierte en un creador. Pero no nos podemos quedar ahí. Esa idea hay que verificarla, hay que comprobar si la idea es original y factible. Si es original y es factible, podemos decir que en efecto se ha producido un acto creador y por tanto eres una persona creativa. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. Uno de los males que los seres humanos tenemos que tratar de evitar son las distorsiones cognitivas. Algunos ejemplos de ellas son el pensamiento dicotómico, a veces cuando decimos o todo o nada y no pensamos en los grises, en el término medio que hay entre un todo o una nada. La hipergeneralización, cuando hipergeneralizamos, decimos todo es así, toda mi vida es mala o todos los de determinada raza son inferiores, todo eso es perjudicial, es una distorsión cognitiva, es decir, conocemos una realidad de forma distorsionada. La abstracción selectiva, que consiste en fijarse solamente en unos detalles y no ver la situación en su conjunto. O, por ejemplo, la inferencia arbitraria, creer, por ejemplo, que piensan mal de nosotros continuamente y no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia de ello. O el razonamiento emocional, es decir, me siento inútil y como me siento inútil, por tanto, soy un inútil. Eso es un razonamiento emocional que es totalmente ajeno a la razón. O el uso de los deberías. Debería hacer esto, lo otro, no. Hay que empezar a aplicar un me gustaría. O, por ejemplo, la personalización. A veces las personas personalizamos demasiado y asumimos todas las culpas sin ser realmente culpables. O la magnificación de un hecho, o al contrario, la minificación o minimización de un hecho. Y por último, la evasión de control. Es decir, cuando esas personas que piensan que somos como marionetas, perdemos el control y eso no es cierto, eso es una distorsión cognitiva. Cipolla, por ejemplo, tenía un gráfico, o en su libro Allegro non troppo, un gráfico del comportamiento humano. Y él dividía a la gente en lo siguiente, en inteligentes, incautos, estúpidos o malvados. ¿Qué es la persona inteligente? Pues aquella que produce un beneficio ajeno y además un beneficio propio. ¿Qué es un incauto? Pues es una persona que se perjudica a sí mismo, pero que sin embargo, bueno, pues beneficia a los demás. ¿Qué es una persona estúpida? Aquella que ni se beneficia a sí mismo ni a los demás, es decir, perjudica a los demás y se perjudica a sí mismo. ¿Y qué es una persona malvada? Aquella que perjudica a los demás y sin embargo se beneficia a sí mismo. ¿Tú qué te consideras? ¿Una persona inteligente? Es cierto, las personas inteligentes están asociadas a la bondad,
Reúnete, acompáñate de gente bondadosa, porque por lo general suele ser gente muy inteligente. Y yo creo, aunque no está demostrado científicamente, que la inteligencia y la bondad se contagian. Únete a gente bondadosa, únete a gente inteligente. ¿Y qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico se encarga de buscar la verdad. Confía en la racionalidad y en la investigación. Cree en la libertad, se siente libre. No hay pensamiento crítico sin libertad. Rechaza, por supuesto, el pensamiento mágico y todo tipo de supersticiones. Y por último, tolera la incertidumbre. Se mueve bien en un ámbito de incertidumbre, de inseguridad, pero no se siente inseguro. Es desde el desorden donde con el pensamiento crítico puede surgir el orden. La inteligencia artificial. Según Nilsson, hay 4 pilares básicos de la inteligencia artificial. En primer lugar, búsqueda del estado requerido en el conjunto de estados producidos por las acciones posibles. En segundo lugar, algoritmos genéticos, es decir, análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN. En tercer lugar, redes neuronales artificiales, es decir, análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos. Y en último lugar, razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto humano. Si se consiguen estas 4 características, habremos conseguido absolutamente la inteligencia artificial similar o superior a la del ser humano. Asusta, ¿verdad? Para determinar si estamos tratando con una máquina o con un ser humano, Turing ideó un test que precisamente consiste en lo siguiente. Tenemos aquí una persona, C, y tenemos que saber si está hablando con una máquina o con una persona. Y eso se puede dirimir a partir de preguntas o, por ejemplo, hay veces en que se juega al ajedrez con una máquina y uno no puede saber si es un ser humano o no. Las máquinas ya han derrotado a los mejores ajedrecistas del mundo. Hace 10 años no se podía, pero ya sí se puede de todo punto. Las máquinas son mucho mejores en ajedrez. Sin embargo, todavía no han alcanzado la humanidad. Cuando uno, mediante preguntas, es capaz de determinar si está hablando con una máquina o con un ser humano, que está al otro lado, por ejemplo, al otro lado de la pantalla, no sabemos si hay una persona o si hay una máquina. Mediante preguntas y respuestas podríamos saber de qué se trata. Ese es el test de Turing. Hay mucha más información en Internet al respecto. Es además impresionante cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Por ejemplo, noticias recientes. La inteligencia artificial navega por el metro de Londres. Es decir, es capaz de, sin la intervención humana, poder moverse por todo el metro. Esa gran complejidad de metro que es el de Londres. O, por ejemplo, los coches el self-driving, los que se conducen a sí mismos sin necesidad de que haya una persona conduciendo, que ha fabricado Google y que ya están conduciéndose a sí mismos por bastantes carreteras de los Estados Unidos. Todo eso es inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Echad la vista atrás solamente 5 años. Ved la tecnología que usáis y comparadla con la que usáis ahora. ¿Podríais ahora romper con la tecnología que utilizáis? ¿Qué será dentro de 3, 5 o 10 años de nosotros? ¿Qué habrá hecho de nosotros la tecnología? La tecnología, la inteligencia artificial, ¿nos está configurando a nosotros como especie, como seres humanos? ¿Qué has aprendido sobre la inteligencia artificial? Bueno, pues el cuarto criterio de evaluación dice que hay que reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. Tiene que ver con la competencia matemático-científico-técnica, la competencia de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana. ¿Qué estándar de aprendizaje lo va a evaluar? ¿Lo va a ver este criterio de evaluación? Pues tienes que evaluar en trabajo grupal las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial.
así como los peligros que puede representar por su capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. Por ejemplo, el coche de Google, ¿lo ves como algo positivo o negativo? ¿Qué beneficios y qué perjuicios puede aportar al ser humano? Piénsalo. Bueno, con esto llegamos al fin de todo nuestro temario y la legislación nos obliga a plantear un quinto y último criterio de evaluación, que dice: busca y analiza información relevante a los contenidos estudiados. Competencia digital, competencia de comunicación y lingüística y competencia de aprender a aprender. Esto sería, este criterio de evaluación lo que os pide es que hagáis un resumen de todo lo que has aprendido, que lo plasmes por escrito y que, bueno, para tenerlo tú como constancia de lo que has aprendido, que lo compartas con tus amigos a través de la plataforma Moodle, a través de las redes sociales y vayamos creando una comunidad de conocimiento. Como veis, aquí no hay un estándar de aprendizaje evaluable porque la ley, la concreción del currículo autonómico así no lo ha propuesto, no lo ha propuesto, simplemente nos quedamos en ese criterio de evaluación. Bueno, parte del texto utilizado ha sido extraído de Wikipedia y adaptado. También lo he estructurado a partir de mi página de aula, rafaelrobles.com/filo. Las imágenes que he utilizado cuentan con licencia Creative Commons. En aquellos casos en los que por alguna equivocación o no esté clara la licencia, pues bueno, he puesto el nombre del autor y la web de procedencia, y si me he equivocado y bueno, y el autor dijera que no tiene que estar aquí la fotografía, la imagen, pues procedería inmediatamente a retirarla. Muchísimas gracias por su atención. ¡Hasta la próxima! Por ejemplo, juzgarse a sí mismo y estar consciente de tus propios procesos es algo que tiene que ver con la conciencia refleja. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si hemos comprendido lo que hemos explicado. ¿Qué muestran las siguientes imágenes? ¿Conciencia directa o conciencia refleja? ¿Qué parece que está haciendo esta mujer? Está pensando, está, no sé, leyendo, estudiando, está rascándose la cabeza. ¿Qué es lo que creéis que está haciendo? Piensa lo que hace y después determina si está apelando a la conciencia directa o por el contrario a la conciencia refleja. Y esta segunda imagen, se muestra un ojo. ¿Por qué se caracterizan los ojos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tiene que ver con la conciencia directa o con la conciencia refleja? ¿Y esta mujer? ¿Qué le está sucediendo a esta mujer? ¿Está pensando, es presa entre comillas, claro, es de algún sentimiento? ¿Conciencia directa o conciencia refleja? Tú tienes la solución. Lo importante es que lo argumentes. A veces, pues no está claro del todo si es conciencia directa o no lo es. Lo importante, repito, es tu argumentación. Tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje que vamos a estudiar es el que se conoce como condicionamiento clásico. Otros nombres para referirse a él es el de condicionamiento pavloviano o condicionamiento respondiente o modelo de estímulo-respuesta o el simple aprendizaje por asociaciones. Todos estos nombres tienen razón de ser por las características que veremos a continuación. Lo que está claro es que es un condicionamiento, una forma de aprender o de educar, si es que se puede aplicar ese término al condicionamiento clásico, propuesto por el ruso Pavlov. Iván Pavlov, Rusia, 1849-1936. Vamos a ver a Pavlov en acción, representado por un actor, cómo hizo el experimento con el perro. La situación es muy sencilla. Tenemos aquí a un perro situado pues frente a una pantalla de observación. Aquí tenemos la comida, carne, un cilindro giratorio que sirve para registrar las respuestas. Aquí se le hace una traqueotomía al perro y la saliva, cuando se segrega, va pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y así se puede contar la saliva.
y que constituyen la actividad mental de una persona. Se le llama psiquismo para evitar confundirlo con mente. Psiquismo y mente son parecidos, psique en griego significa mente, pero vamos a tratar de diferenciarlo, porque hay unas connotaciones metafísicas que acompañan al concepto de mente. Los grandes filósofos han hablado del problema mente-cerebro, sobre el dualismo, materia o espíritu. Eso lo vamos a apartar y lo vamos a dejar para la filosofía. El día de hoy lo dedicamos a la psicología y por tanto empleamos el término de psiquismo. Y dentro de este psiquismo hay dos tipos. El primero de ellos, la conciencia directa. ¿Y en qué consiste la conciencia directa? Bueno, pues es eso que capta, valga la redundancia, que capta la conciencia directamente. Es decir, los seres humanos tenemos unos órganos sensoriales, los ojos, el olfato, el tacto, etc., y nos sirven para captar el mundo exterior que nos rodea. De ahí captamos toda la información. Con ella nos podemos formar imágenes y ideas. Pues bien, la conciencia directa es la que nos permite darnos cuenta de que hemos disfrutado, por ejemplo, de algunos momentos, que hemos contemplado lo bello y que lo diferenciamos de lo feo, que percibimos lo placentero y también lo doloroso, percibimos lo frío y captamos también lo caliente. Todo eso lo percibimos con la conciencia directa. Por el contrario, o por otro lado, tenemos lo que se denomina como la conciencia refleja. Refleja viene de reflexión. Por un lado, la conciencia directa capta la información y por otro lado, la conciencia refleja la reflexiona, la piensa. Es decir, el ser humano posee la facultad de darse cuenta de que ve, de que oye, de que actúa, de que respira, de que está triste, alegre, preocupado, etc. Esas son cualidades puramente humanas, racionales. La conciencia refleja es, por tanto, la capacidad de saber que sabemos. La capacidad de saber que sabemos. La capacidad de ser conscientes de que somos conscientes. ¿Los animales son conscientes de su existencia? ¿O son conscientes de que son conscientes? Probablemente no. Es una virtud única, si es que se le puede denominar virtud, de los seres humanos. ¿Qué cantidad tiene? ¿Por qué? ¿En qué momento surge? Y este es el tubo para recolectar dicha saliva. Voy a explicar los 4 momentos del experimento y a continuación veremos al propio Pavlov en acción en su laboratorio experimentando con el perro y dando a conocer su conocida e importante teoría del conocimiento o del condicionamiento clásico. Antes de ver un vídeo que representa los experimentos o que dramatiza los experimentos que hacía Iván Pavlov, vamos a tratar de comprender en qué consiste dicho experimento. En primer lugar tenemos a un perro. En este lugar, este es un perro, y lo tenemos antes de condicionarlo, antes del condicionamiento. Tenemos por un lado el estímulo incondicionado, es decir, la comida no está condicionada por ningún otro elemento, simplemente es la comida. Y cuando el perro ve la comida, él directamente tiene una respuesta y esa respuesta se muestra con la salivación. Cuando tenemos hambre, todos salivamos. Y eso se llama la respuesta incondicionada. Es una respuesta directamente al estímulo incondicionado. No hay nada que medie entre ambos. En segundo lugar, antes del condicionamiento, vamos a hacer una segunda prueba. Antes teníamos la comida y ahora vamos a tener un diapasón, es decir, ese metal que cuando se mueve pues hace un ruido, ¿no? Eso es un estímulo neutral. El diapasón hace el ruido y entonces el perro que escucha el ruido tiene una respuesta. La respuesta, obviamente, en la respuesta no hay salivación, no tiene nada que ver con la salivación, por tanto es una respuesta no condicionada. Vamos a ver qué sucede después del condicionamiento. Si
hacemos ruido con el diapasón a la vez que le presentamos la comida al perro, el perro va a tener una respuesta que va a ser la salivación. Esta salivación es debida a la comida, no al diapasón. ¿Y qué pasa? Eso es durante el condicionamiento. ¿Y qué pasa, por último lugar, después del condicionamiento? Pues que si quitamos la comida, la quitamos y simplemente dejamos el diapasón o el timbre o eso que hace ruido, el perro directamente va a asociar ese sonido a la presencia de comida. Por tanto, su respuesta va a consistir en que va a haber salivación. Tenemos, por tanto, una respuesta condicionada, que es la clave del pensamiento. Procesos cognitivos superiores. Aprendizaje, inteligencia y pensamiento. Hola amigos, soy Rafael Robles. Hoy vamos a hablar de los procesos cognitivos superiores, centrándonos en tres aspectos: el pensamiento, la inteligencia y el aprendizaje. Vamos a ver a continuación los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de este temario. Tengan paciencia, este vídeo puede durar algo así como 2 horas. Si ustedes se cansan, lo paran y lo pueden continuar en otro momento. ¡Vamos, adelante! El índice va a tratar los siguientes aspectos. En primer lugar, trataremos el concepto de psiquismo inferior y de psiquismo superior, es decir, la conciencia directa y la conciencia refleja. A continuación hablaremos de los tipos de aprendizaje más importantes: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por comprensión. El tercer punto lo dedicamos a la inteligencia animal y a la inteligencia humana, sus similitudes, sus diferencias. Seguiremos con las teorías actuales de la inteligencia y la evaluación de la inteligencia. Igualmente nos centraremos en un tipo de inteligencia muy en boga hoy en día, que es la inteligencia emocional. Continuaremos analizando en qué consiste el pensamiento, hablaremos de la naturaleza y formación de los conceptos, seguiremos con el pensamiento creativo y terminaremos con el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones, así como el concepto de inteligencia artificial, cómo está la situación hoy en día acerca de ese tipo de inteligencia que está cambiando nuestro modo de estar en el mundo. ¿Os interesa aprender sobre este tema apasionante? Pues si es así, adelante. Psiquismo inferior y psiquismo superior, es decir, conciencia directa y conciencia refleja. Primer concepto importante que tenemos que analizar es el de psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? Bueno, pues viene de la palabra psique, de la palabra griega psique. Es el conjunto de funciones y procesos psicológicos, psique, alma, espíritu, mente. Ahora veremos un poco la diferencia. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la percepción, con el pensamiento, con la memoria, con la emoción, con la motivación, etcétera. Todo eso que tiene que ver con los procesos psicológicos. De Pavlov, la respuesta condicionada. Vamos a ver un vídeo donde se muestra todo esto. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble.
As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Bueno, hagamos un alto en el camino para poner un poquito de humor. Ustedes están viendo este vídeo de aquí arriba, ¿verdad? Quizá a alguno no le haga gracia. Para que tenga gracia es preciso conocer en qué consiste el condicionamiento clásico de Pavlov. Aquí tenemos a dos perritos, una perrita y un perrito que dicen